Nuestro manga comienza con la prota, que por la cara que tenía no la estaba pasando nada bien, y es que, además de estar empapada, con frío y mareada, no podía moverse, pero al escuchar un extraño ruido cerca de ella, se percata que no estaba sola, y ese desconocido, además de estar empapado, andaba llorando. Pero la prota, cuando pudo detallar quién estaba con ella, era un pequeño niño, con cabello plateado y hermosos ojos como del color del rubí, pero lo extraño allí es que este tenía la mitad de la cara cubierta con algo negro. Y la prota, que estaba fascinada por los ojos de ese niño, no entendía qué era lo que estaba ocurriendo, ni tampoco la razón para que le esté llorando, pero finalmente sus ojos se cerraron para no volverse a abrir. Pasado aquel incidente, afortunadamente la prota pudo volver a despertar, causando mucho revuelo entre las criadas presentes, llamando a la majestad, y la prota, que aún estaba tratando de entender todo lo que estaba ocurriendo, al percatarse de la manera como la llamaban, se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado y en el cuerpo equivocado. Y luego de ese día, la prota le tocó estar en reposo para poder agarrar fuerza, pero gracias a eso ella pudo familiarizarse con su entorno y las personas que la rodeaban, así que, pudo darse cuenta de que ese lugar era idéntico a una novela que ella leyó llamado La Bestia y la Joven, y por cierto, esa historia es para mayores de 19 años. Ya vemos que la prota tenía mucho tiempo libre para andar leyendo historias pasadas de tono. Pero esa historia no es como tal lo que creen, pues es una novela romántica de fantasía que retuerce la idea de la obra original de La Bella y la Bestia, y es que el protagonista masculino llamado Blake, tenía una maldición encima que lo hacía ser un monstruo. También estaba Richard, que era otro de los personajes, y este estaba loco, pues estaba obsesionado con la protagonista femenina de la historia, Diana, a la cual él espera conseguir su amor a costa de lo que sea, y por último estaba la hermanastra de Diana, cuyo nombre es Ansia, y que por cierto, ese era el personaje a la cual la prota reencarnó. Y como toda historia romántica debe haber una boda, y eso fueron Ansia y Blake, casándose ambos a una edad muy temprana, haciendo que Blake al mismo tiempo también reciba el nombre de príncipe heredero, pero la desgracia rápidamente apareció, pues como Blake tenía una maldición, Ansia se ve conmocionada ante su apariencia, y decide acabar con su vida lanzándose al lago el mismo día de su boda. Así que, ese incidente dejó una gran secuela en Blake que lo llevó a la locura, pues al saber que su esposa tomó esa decisión debido a él y su maldición, se dejó consumir por la oscuridad poco a poco, pero cuando parecía que la luz volvería a su vida con la llegada de Diana, ésta lo rechaza, siendo otro golpe duro para él. Y si esperaban un final feliz como es recurrente en todas las historias, en esta historia ese no era el caso, pues el final de todo se basaba en una cadena de puras desgracias. Pero la prota, que había reencarnado en el cuerpo de Ansia, recordaba el incidente del lago el día de su boda, así que según la historia Blake entra al lago a salvarla, pero a la final ya era tarde, pues lo único que encontró fue un cuerpo frío y mojado, pero en esta versión, la prota al reencarnar pudo sobrevivir, así que, quiere decir que ese niño que estaba junto a ella llorando era Blake, que de seguro fue quien la salvó. Y aunque en la historia original Ansia odiaba a Blake, la prota no podía hacerlo, pues él era tan tierno y fue un gesto muy valiente entrar al lago a salvarla, y aunque la maldición que ese niño cargaba podía afectar a todo aquel que estuviese cerca de él, la prota ya sabía qué hacer y no era lanzarse al lago como lo hizo la versión original. Así que, mientras se coloca sus pantuflas, una de las criadas le pregunta para dónde se dirigía, así que la prota le dice que era hora de ver al príncipe heredero, pero la criada le advierte que no es buen momento pues luego de aquel incidente en el lago, eso le causó una gran conmoción a Blake que lo dejó indispuesto. Aunque la prota es necia y terca, por lo tanto, le pide a la criada que la guíe hasta la habitación del príncipe heredero, y en el largo pasillo, la prota pensaba en sus intenciones con Blake, y la principal era no abandonarlo, pues incluso la prota en su otra vida cuando leyó la historia original, ella siempre prefería el personaje de Blake, incluso le pareció inaceptable que Diana en la historia prefiera al loco de Richard. Pero la prota, que ahora era la nueva Ansia, estaba decidida a ayudar a Blake y cambiar el desenlace de la historia, así que haría hasta lo imposible para no permitir que ese pobre niño que solo ha tenido tragedias en su vida, no se vuelva a hundir en la miseria y en la tristeza. Además, eso era lo menos que podía hacer la prota, pues según la historia original, Ansia no tenía un hogar al cual volver, pues era la hija de un conde y de su primera esposa, pero esta falleció por las secuelas del parto, así que el conde no perdió el tiempo llorando y rápidamente se buscó otra mujer, y fue ella la que dio a luz a Diana.
Así que ahora Ancia era la hija no querida por el conde y su madrastra, que incluso sabiendo la maldición del príncipe heredero y sus pocas probabilidades de vida, rápidamente la desposaron con él para así deshacerse de ella, sin importarles en absoluto que la enviaron a un lugar sin futuro ni oportunidades. Y debido a esa triste vida, la prota consideraba que tal vez la Ancia de la historia no se lanzó al lago por el aspecto de su esposo, sino más bien por la desesperación y tristeza al verse poco querida y al ser abandonada por su familia. Una vez que la prota llegó a la puerta de la habitación del príncipe heredero, al entrar notifica su llegada, pero allí estaba Blake oculto bajo una sábana, y este al ver a la prota le dice que no se acerque y que mejor se vaya, pues él era muy feo y de seguro la asustará, pero la prota, que entendía la razón para que él diga eso, suelta un suspiro, se acerca a Blake y le quita la sábana. Y bajo aquella sábana estaba un niño asustado y tembloroso, pero aún así tenía un hermoso cabello plateado y una tierna mirada, así que él rápidamente oculta su rostro con una almohada, pero la prota, que tenía una perspectiva diferente sobre el niño que venía de una novela clasificada para mayores de 19 años, se preguntaba dónde se supone que estaba el oscuro chico maldito, pues frente a ella solo tenía un niño llorón, que incluso era igual de tierno que un conejo. Pero, aún así, el Blake de la historia y el que estaba enfrente de la prota tenían algo en común, y era la oscuridad que invadía su corazón debido a la maldición. Así que la prota, al quitarle a la fuerza la almohada que sujetaba a Blake, intentó decirle lo hermoso que era, pero Blake rápidamente la esquivaba. Así que la prota, ya con poca paciencia, lo sujeta del rostro y dulcemente le dice que nunca ha visto una persona tan hermosa como él. Y aunque cualquiera puede decir que solo son palabras vacías, la verdad es que son palabras que le salen del fondo del corazoncito, pues tal parece que a la prota le gustan los hombres difíciles y con traumas, y es que, debido a la maldición, como ya nos hemos podido dar cuenta, Blake tiene un muy bajo autoestima, y más porque tiene parte de su rostro cubierto. Pero aún así eso no le quita lo lindo y tierno. De igual manera, cuando él conozca a Diana, su maldición desaparecerá. Pero omitiendo el hecho de la maldición, Blake puede llegar a tener una cara como para portada de revista, aunque él no consideraba lo mismo, incluso cree que todos lo odiaban, pero en eso la prota le dice que ella no podría odiarlo, y aprovechando el momento, ella le aclara que no se tiró al lago por culpa de él, sino en realidad se tropezó con algo y cayó allí, aunque eso obviamente es una mentira. Y aunque mentir es malo porque le puede crecer la nariz como Pinocho, eso era lo único que se le ocurrió a la prota para hacer que Blake deje de culparse por el incidente del lago, y aunque así no es la historia original, a la prota le vale madres, pues ella es ahora Ancia y hará las cosas diferentes, principalmente para proteger a Blake. Pero vaya que esa mentira funcionó, pues Blake parecía que se quitó un peso de encima, pues se comió el cuento, incluso se puso a llorar, pues como había dicho la prota, él creía que aquel incidente había sido por culpa de él y su terrible maldición, pero creo que ya está un poco tedioso el hecho de que llore tanto. Por lo que la prota lo abraza y logra calmarlo diciéndole lo mucho que él le gusta. Ya ven, hasta un niño llorón tiene pretendiente y yo aquí más solo que un piojo en la cabeza de un calvo. Y en ese momento tan tierno, Blake le responde a la prota con el mismo sentimiento, pero ella con una sonrisa en su rostro. Sabía que no era así, pues al en verdad le gustaba era Diana, y fue debido a eso que el emperador, que es el padre de Blake, le propuso al padre de la prota poner en matrimonio a Blake y a Diana, pero este, por temor de perder a su hija favorita, ofrece a su primera hija Ancia como sustituta. Una vez terminado el abrazo, la prota le propone a Blake dormir juntos, haciendo que el pobre niño retrocediera, pues ya se puso más nervioso de lo que estaba, pues con esas palabras cualquiera malinterpreta, pero no es lo que parece. Recuerden que aún son niños, aunque cuestiono el hecho de un matrimonio tan joven, pero bueno, cada loco con su tema. Pero la intención de la prota para hacer esa propuesta es porque su familia cuenta con el poder de la luz, y es gracias a eso que, tal como lo dice la historia, Diana logra curar a Blake de su maldición, y aunque la Ancia de la novela también tiene esos poderes, no son tan poderosos como los de su hermana. Y es que la maldición de Blake no solo se presentaba en marcas negras a lo largo de su cuerpo, también sufría de intensos dolores y que solo empeoraban en ambientes fríos, por lo cual, la prota se preguntaba si acaso Blake sufrió mucho cuando la salvó de ahogarse aquella fría noche, pero supongo que nunca lo sabremos, pues aquel niño no es de las personas que admite sentir algún dolor, que lo demuestre llorando puede ser. Pero volviendo con los poderes de la luz, para usarlos, era necesario el contacto físico, mientras más cercano el contacto, mejor el efecto, por eso es que era una novela para mayores de 19 años,
pero obviamente a la edad que ambos niños tienen, es imposible llevar el tratamiento a cabo, por lo cual, por ahora lo único que podían hacer es dormir tomados de las manos y cruzar los dedos de que ayude en algo. Pero así sea que fuera a parar de tener la maldición, obviamente Blake estaba muy nervioso de compartir cama, pero la prota, tratando de tapar el sol con un dedo, exclama que es normal dormir juntos pues están casados y eso es lo que deben hacer, y aunque la prota quería un Blake atrevido tal como en la novela, debe conformarse con un pequeño niño llorón. Y si ustedes, mis pequeños golosos, esperaban ver un poco de acción tal como en la novela para mayores de 19 años, pues tocará esperar unos 10 años más hasta que el niño se convierta en adulto. Entonces, la prota, ya imaginándose sus escenas para mayores de edad, pues estaba esperando que al menos Blake le acepte la pijamada, aunque este aún seguía con su vergüenza, por lo que la prota no tuvo de otra que tomarle las manos a la fuerza y recordarle que están casados y a partir de ahora deberán dormir juntos. Golosa la prota, como que le gusta andar de asaltacunas, al menos déjalo crecer un poco más. Y justo cuando ambos niños tenían las manos sujetas, la prota estaba centrada en acumular su ki, su luz, pues en la historia, el dolor de Blake desaparecía cuando sujetaba las manos de Diana, pero parece que el poder de la prota en el cuerpo de Ansia no es tan fuerte, pues hasta ahora no parece haber hecho algún cambio. Siendo toda una decepción para la prota, pues ella en verdad quiere que Blake tenga una vida feliz y normal, pero tal parece que sus poderes no serán de mucha ayuda, por lo que la prota, decepcionada consigo misma, intenta marcharse, pero en eso, Blake la agarra y la abraza por la espalda, y mientras le toca la mano, le pide que por favor nunca lo suelte. Y ya con esa petición a la prota se le derritió el corazón y cambió su cara, pero cuando ya parecía que la pijamada se iba a llevar a cabo, Blake pregunta si acaso estaba bien dormir con un monstruo, pero la prota parece que le tocará colgarse un letrero que diga lo hermoso que es él, porque andan diciéndose lo mismo una y otra vez. Pero la prota, para ayudarlo a que empiece a agarrar más confianza, le asegura que su maldición se irá, pues cuando Blake cumpla 18 años su maldición desaparecerá, y todo gracias al poder de la luz de la familia de la prota, así que él podrá tener paz y alegría, o bueno, tal vez por un breve momento. Pero cambiando de tema, siento decirles que olvide un pequeñito e insignificante detalle, y es que hablamos tanto de la maldición de Blake, pero no de su origen, y es que, todo se origina cuando el primer fundador del imperio y también antepasado de Blake, estaba en una relación con la diosa de la luz, y como uno enamorado hace cosas estúpidas. La diosa comparte su poder con su amado y fue gracias a eso que el primer emperador creó el imperio. Y una vez que éste se convirtió en el emperador, traicionó el amor de la diosa al enamorarse de otra mujer, así que la diosa de la luz, viendo como su amado se va en brazos de otra, se enojó muchísimo y proclamó una maldición que afectaría a cada descendiente que el primer emperador tuviera, y bueno, si a los dioses le montan cachos, que podemos esperar nosotros los mortales. Así que, quien posea esa maldición tendrá un patrón negro en el contorno de su rostro y que se extenderá por el resto de su cuerpo, e incluso eso podrá llevarlo directamente a los 3 metros bajo tierra, así que se decía que todos los que lo tuvieron esa maldición fallecieron antes de llegar a la edad adulta. Pero, aunque es un poco injusto que Blake tuviera que pagar las consecuencias porque su antepasado no podía quedarse quieto, y el hecho de que la maldición lo consuma poco a poco era terrible, pero había algo que asustaba a la prota, y es que, puede que cuando Blake cumpla los 18 años, ya San Pedro lo estará esperando con los brazos abiertos, pero probablemente todo pudiera evitarse con la ayuda de Diana. Así que la prota le hace una promesa de meñique a Blake de que lo ayudará a romper esa maldición cueste lo que le cueste, y luego de una pequeña pelea porque Blake no quería reconocer que era un llorón, ambos se acostaron y se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, los rayos del sol entraban por las ventanas y los pájaros cantaban sin cesar, y la prota al despertar, lo primero que vio fue el rostro angelical de Blake durmiendo, y este aún le sostenía la mano, por lo cual la prota no se pudo resistir a tanta ternura y le consiente la cabeza, haciendo que éste se despierte luciendo una linda sonrisa colgate. Aunque lastimosamente esa sonrisa duraría poco, pues como todo un príncipe heredero tenía cosas por hacer, pero insólitamente no hacía las cosas que por lo general debería hacer un futuro emperador, pues la prota detalló como él tenía límites bien definidos, y eso era no salir de su habitación, todo lo hacía allí literalmente. Pero eso no era todo, pues la prota en el poco tiempo que ha compartido con Blake se percató que, a la hora de la comida, todos los días era lo mismo, verduras. Lo único diferente era en el plato que lo servían, y aunque es obvio que la palabra verduras con la palabra niños no funcionan del todo bien,
A la prota le parecía extraño que siempre se servía lo mismo, ya sea para desayuno, almuerzo, merienda o cena, incluso la comida además de salado no estaba del todo fresco. Por lo cual, la prota ya se imaginaba que algo raro estaba pasando, pues aquel niño no ha probado ningún filete de carne o de pescado, y no es que sea vegetariano o tal vez piensen que la maldición tenga algo que ver con la alimentación, cuando en realidad no es así. Así que era evidente que servir comida recalentada y en malas condiciones tenía varias razones y ninguna son buenas. Así que, la prota luego de pensarlo detalladamente llegó a la conclusión de que seguro le estaban ignorando las necesidades a Blake y todo por ser un príncipe maldito, así que eso era inaceptable, y no tanto porque se trataba del futuro emperador, también porque aún era un niño y necesitaba tener una comida balanceada para que crezca sano y fuerte. Y si había alguien para culpar, la prota ya tenía en mente a la persona, y ese era el hijo mayor del marqués, que era el jefe de los sirvientes y el que se suponía debía velar por la salud y las necesidades del príncipe heredero. Por lo cual, la prota le pide a su criada que mande al jefe de los sirvientes a su habitación, pues había algo que ella necesitaba aclarar con él. Y luego de eso, la prota intenta darle la comida en la boca a Blake, creo que ya lo está malcriando, pero feliz de estarlo. Incluso reconoce lo cálido y tranquilo que se sentía con la prota, siendo un exceso de ternura para ella, pero también la hizo preguntarse si el hecho de que Blake luciera y estuviera mejor, ¿acaso era debido a que sus poderes funcionaban? Más tarde, tal como lo pidió la prota, el jefe de los sirvientes apareció y cargaba una cara que decía culpable por todos lados, pero aún así era hijo mayor de un marqués del imperio, por lo que la prota debía hacer las cosas con cautela, pero parece que su estatus se le subió a la cabeza a ese hombre, pues no estaba cumpliendo con su deber, ya que ni siquiera estaba al tanto cuando la prota casi se iba con San Pedro. Pero a la final es mejor que ese hombre se baje de esa nube, pues tiene frente a él a la princesa heredera, por lo cual la prota sin perder tiempo le dice que la comida del príncipe heredero fue de baja calidad, pero ese reclamo parecía que fuese un chiste para ese hombre, pues rápidamente exclama que tiene mejores cosas que hacer. Y ante aquella respuesta, la prota furiosa le vuelve a repetir su reclamo a ver si era que ese hombre no captaba la importancia de lo que estaba sucediendo, pues estaba hablando sobre el príncipe heredero, luz del imperio, siendo esa frase como un chiste para aquel hombre que obviamente disimuló con una supuesta tos. Al mismo tiempo que le dice a la prota que como ella es una recién llegada no estaba al tanto de cómo funcionaban las cosas en el palacio, pues según él, hay un bajo presupuesto para cuando se trata del príncipe heredero. Pero ante aquella mentira, que creo que un te amo de mi ex es más convincente que eso, la prota reconocía que tal vez pueda ser cierto que el presupuesto destinado para el príncipe heredero no sea suficiente para extravagancias, pero, aún así, era más que suficiente para por lo menos comprar un pedazo de carne. Y mientras aquel hombre seguía con su soberbia, la prota lo mira fijo y le dice que está despedido, y aunque esperaba un mejor castigo, tocará conformarse. Así que la prota llama a uno de sus caballeros y le pide que encarcele al jefe de los sirvientes por apropiarse del dinero destinado al príncipe heredero, y que luego sea juzgado por sus crímenes. Y aunque aquel hombre estaba furioso e incrédulo de ser encarcelado, no pudo mantener su soberbia y arrogancia en silencio, así que empieza a gritar que él era el hijo de un marqués y que la prota solo era una niña que se casó con un príncipe maldito, y bueno, eso fue suficiente para que ese hombre tenga otro cargo más por insultar el nombre del príncipe heredero. Tras aquel incidente con el antiguo jefe de los sirvientes, todos los criados empezaron a rumorar al respecto y el ambiente en el palacio empezó a cambiar, y aunque la prota fácilmente pudo haber calmado esa tensión, ella simplemente prefirió hacer algo mucho mejor, despedir a un gran número de trabajadores, y no era porque no quería pagar sueldos. Es que tal como en la historia original, cuando Blake fue reemplazado por Richard en el puesto de príncipe heredero. La mayoría de los cortesanos apoyaron eso y le dieron la espalda al pobre Blake, por lo tanto, sería un desperdicio de fondos y de recursos el tener a futuros traidores. Así que, la prota despidió un gran número de trabajadores, a todos esos que traicionarán a Blake, pero parece que se excedió un poco, pues ahora los pasillos estaban vacíos, así que una de las criadas le pregunta a la prota si estaba segura de lo que estaba haciendo, pues todos los sirvientes que estaban en el palacio fueron escogidos por el propio emperador, y aunque esa criada tenía razón, la prota estaba segura de que hizo lo correcto. Una vez cambiado el tema, ya era hora de cenar, pero había un detalle, y es que la prota había despedido a todos los cocineros así que no había nadie quien cocine, pero ella es la niña del yo resuelvo, pues ella será la chef que preparará la comida,
y más porque tenía todos los ingredientes que necesitaba para destacarse en la cocina. Así que, una vez en la cocina, pues la prota se puso manos a la obra, y aunque reconozco el gran trabajo que hizo la prota a su corta edad, yo a la edad que tengo mientras tanto pongo a hervir agua y se me quema, y continuando con la prota, ella hizo todo ese esfuerzo por Blake, pues ella bien sabía que primero se enamora por la barriga. Ya servida la comida en la mesa, yo también puse la misma cara que Blake al ver tales delicias, y más porque tengo hambre. Entonces, la prota orgullosa de su trabajo exclama que eso era comida oriental y aprovechando que el almacén estaba repleto de ingredientes, pues quiso lucirse. Pero lo más tierno y gracioso es que Blake no sabía cómo comerlo, como si no supiera agarrar un cubierto, pero luego de una clase dictada por la prota, ese niño estaba maravillado de que finalmente sus papilas gustativas probaban algo que no fueran esas feas verduras. Y la prota mientras veía a Blake, consideraba que tenía era un hijo, no un esposo, aunque eso es algo normal en los matrimonios, pero eso no es tan importante como deshacerse de la maldición lo más rápido posible, pero para eso, Diana es la ficha clave, así que, la prota mientras miraba al tierno niño, pensaba que lo único que ella debía hacer es hacerlo feliz y estar con él, hasta que se convierta en un adulto y ya no la necesite. Pero por más que quisiéramos un final feliz entre Blake y Ansia, es indispensable romper la maldición y eso es algo que ella no puede hacer por más que quisiera, así que, al menos lo protegerá y lo ayudará en su camino, pues en la historia original, Blake enfrenta 3 grandes tragedias que marcarán su infancia y adultez. La primera sería tener la maldición. La segunda sería perder a su esposa Ansia el mismo día de su boda, y la tercera y última, perder a su padre el emperador. Pues, el padre de Blake fue víctima de una traición por parte de su propio hermano, el cual era el tío de Blake y padre de Richard, así que el duque al convertirse en el nuevo emperador arruinó todas las posibilidades para que su sobrino tuviera un buen final, y sin ninguna culpa, exilia a Blake a una isla muy lejana, siendo este el final para aquel niño. Y aunque la prota no pudo evitar la maldición pues eso ya estaba destinado y de eso se trata la historia, al menos podrá evitar que Blake pierda a su padre, y como eso todavía no ocurrirá, le dará más tiempo a la prota para poder ingeniárselas y evitar ese incidente, y como el emperador no se encontraba en el palacio, solo restaba esperar que regrese para que el plan entre en acción. Más tarde, mientras la prota estaba tomando un poco de aire libre, ella solo pensaba en lo feliz que estaba Blake al probar la comida que ella preparó. Por lo tanto, la prota estaba decidida a seguir haciendo más comidas deliciosas, pero para ello, necesitaría algunos instrumentos que le hacía falta, pues debido a la época en la que estaba no había, pero seguro un herrero podrá construirlos siempre y cuando le expliquen cómo. Así que, la prota y sus deseos de señora, ya se estaba imaginando dónde colocar su nuevo horno, solo debía conseguir el lugar perfecto para colocarlo. Pero de repente alguien se detiene detrás de ella, y la prota al percatarse rápidamente se voltea, y parado frente a ella estaba un niño de cabello negro, que muy caballeroso, le extiende su mano a la prota para ayudarla a pararse, y por la cara que ella puso, tal parece que no era nadie bueno. Y es que, esas cejas gruesas, mandíbula marcada, una herida en el cuello, ojos rojos y feroces, solo podría ser una persona, Richard, el protagonista masculino de la novela, el cual es el segundo hijo del hermano del emperador. Por lo tanto, el duque y sus hijos son considerados los siguientes en la línea de sucesión, pues como el príncipe heredero, Blake, estaba destinado a estirar la pata a causa de la maldición, se esperaba que fueran ellos los siguientes en gobernar. Pero en la novela, Richard estaba más lejos del trono que cualquiera, pues era un hijo bastardo, ya que su madre era una esclava, pero su ambición y deseo por convertirse en el próximo emperador lo hizo una persona fría y despiadada, que incluso lo llevó a eliminar a todos los que estaban delante de él en la línea de sucesión, y fue debido a eso, que se salió con la suya y logró ascender al trono. Incluso, Richard por más que decía estar enamorado de Diana, la utilizó para así poder deshacerse de Blake. Por lo tanto, la prota al pensar en ese final se negaba rotundamente a permitir que eso ocurriera, pues, ella personalmente se encargará de que el emperador no pierda el trono, y Blake no pierda su derecho de sucesión, pues ella detendrá a todo aquel que quiera salirse con la suya. Entonces, la prota que tenía enfrente de ella la piedra de su zapato le pregunta qué es lo que sucede, pero Richard que tal parece que se le olvidó que tiene enfrente a la princesa heredera, exclama que ella hizo un gran escándalo tan pronto como se casó, pues eso de que haya despedido a todos los cortesanos era inaceptable. Pero la prota ya se imaginaba el motivo de esa exclamación,
pues de seguro Richard tenía a alguien que espiaba para él en el palacio y ahora estaba en la gran lista de los despedidos, así que, como ahora él se quedó sin sus ojos y oídos en el palacio, quiso venir a investigar por él mismo. Y como si fuera poco, Richard, que parece que le gusta meterse en lo que no le incumbe, también le dice a la prota que ella tomó decisiones muy drásticas, pues eso de encarcelar al hijo mayor de un marqués estaba muy mal hecho, pues el emperador confiaba mucho en ese marqués. Con eso él se refiere a cuando la prota despidió y encarceló al ex jefe de los sirvientes, pero en su defensa, bien merecido lo tenía ese hombre. Aunque todas esas palabras estaban haciendo que la prota perdiera la paciencia, pues a la final todas esas personas que ella echó son espías de Richard y su familia, que les gustaba estar al tanto de todo lo que ocurría en el palacio, pero ella, como debe disimular que no sabía nada de nada, con una sonrisa le dice a aquel niño que solo lo hizo porque no confiaba en ninguno de ellos, así que, si él no tenía nada más importante e interesante que decir, se podía marchar. Pero tal parece que Richard no se iba a quedar con los brazos cruzados y dejarse humillar por una niña, por lo que le pregunta a la prota si seguía rencorosa porque él no le correspondió con los mismos sentimientos, y aunque la prota no entendía qué mosca fue que le picó a ese niño al insinuar que a ella gustaba de él, solo quería ver cuál era el punto al que él quería llegar con eso. Y como si fuera poco, Richard, como para salir del paso, se disculpa por haberla rechazado, con la excusa de que él es un hijo nacido fuera del matrimonio y que tampoco podía oponerse a las órdenes del emperador de que ella se casará con el príncipe heredero. Y aunque esa era una disculpa más vacía que mi cartera al comenzar el año, la prota, que ya estaba llegando a su límite, le dice que tiene una gran imaginación al pensar eso, pues quién se podría enamorar de un niño tan molesto como él, además que era una falta de respeto insinuar ese tipo de cosas a la esposa del príncipe heredero. Así que, Richard, que imagino que se creía la última Coca-Cola del desierto, y que estaría acostumbrado a ser el que rechaza y no viceversa, intentó sujetarle la mano a la prota, pero velozmente alguien lo sujeta del brazo y lo detiene, y ese alguien era Blake, que con fuerza y con una cara que nunca antes habíamos visto, le recuerda a Richard que la prota estaba casada. Y la prota no solo era la esposa de Blake, también ella es la princesa heredera, así que ya se imaginarán quién sudó frío en ese momento, por lo que Richard, tragándose todo su orgullo, hace una pequeña reverencia y se disculpa por haber dicho lo que dijo. Entonces, Blake, que estaba tipo, no hermano, consíguete la tuya, suelta con fuerza a Richard y le ordena que se largue, así que este no tuvo de otra que irse a regañadientes. Y la prota, que aún trataba de asimilar lo que había ocurrido, en eso, Blake intenta sujetarle la mano y con una cara tan tierna de esas que resulta muy difícil decirle que no, él le pide que por favor no mire a otros hombres, y así es como surge un mini tóxico. Así que la prota, que no pudo resistirse a ese lindo rostro, le dice a Blake que no había nada de qué preocuparse, pues de igual forma ella no soportaba a Richard y su personalidad presuntuosa, pues a ella le gustan más los niños traumados, tiernos y sobre todo llorones, algo así como Blake, y ya se imaginarán la emoción y la ilusión que le causó esas palabras a ese niño. Luego de una entretenida tarde, había llegado el momento que hasta los reyes más fuertes y valientes huyen despavoridos, y eso era la hora del baño, así que el pobre Blake, que lo agarró de sorpresa la bañera ya preparada, rápidamente se hizo el loco y pretendía escapar, pero tal parece que le faltó más velocidad, ya que lo que a él le faltaba a la prota le sobraba, pues ella con un oscuro aire lo agarró por los hombros y lo detuvo. Pero, Blake no solo le temía al hecho de bañarse, también al hecho de que la maldición afecte a la prota, pues se creía que cuando veas o toques la marca de la maldición dada por la diosa de la luz, se te podría transferir o podría hacerte infeliz. Pero eso solo eran rumores falsos, pero nadie pensaba eso de la misma forma, por lo cual, en la historia original, cuando el emperador se fue con San Pedro a tomar té por culpa de su hermano, Blake fue exiliado a una isla muy lejana por órdenes de su tío, pues este tenía miedo de que él contagie a los demás con la misma maldición, y es que, si no fuera por el emperador y su fuerte oposición de alejarse de su hijo, Blake actualmente no estuviera en el palacio. Y aunque todo era un falso rumor eso de contagiar la maldición o de dar infelicidad, la única que lo sabía y lo creía era la prota, pues hasta el mismo Blake pensaba que eso era posible, a pesar de que él estaba consciente de que la prota lo ha visto a los ojos y le ha tomado la mano y hasta ahora no había ocurrido nada. Pero Blake aún seguía con su mentalidad de que él era un monstruo y que de seguro cuando su esposa vea todo su cuerpo maldito, de seguro lo aborrecerá. Así que la prota, con mucha paciencia y cariño que parece que le sobra, se acerca a Blake y le recuerda que él no es un monstruo,
que no es feo, y que el hecho de que ella lo toque o lo mire la maldición no se le traspasará a ella o la hará infeliz, pues, al contrario, desde que ella se casó con Blake ha sido mucho más feliz de lo que ha sido el resto de su vida, sellando ese momento con un fuerte y tierno abrazo. Y con ese tierno abrazo terminamos nuestro manga. No olviden dejar su like y su comentario para una segunda parte, no olviden bañarse o al menos mojarse el cabello y simular que lo hicieron, pórtense bien, tomen mucha agüita, y que Dios los bendiga, hasta un siguiente vídeo.